Bueno, primero pues como tú lo has dicho, mi formación como médico y el trabajo que hago en la Universidad Nacional como profesor de neurofisiología me permite por un lado desarrollarme en el campo educativo directamente y dentro del espacio de trabajo de posgrado con la maestría en fisiología tenemos algunas líneas específicas de investigación en el área de las neurociencias. Muy en particular la línea de trabajo mía tiene que ver con la aplicación clínica en recién nacidos y lactantes de alto riesgo y la búsqueda de perfiles y modelos de aproximación al desarrollo del sistema nervioso en las etapas más tempranas de la vida. Tiene que ver pues con todo esto de la vulnerabilidad, del riesgo asociado a la genética, de las condiciones maternas durante la gestación, de las transformaciones que se dan durante este proceso gestacional en las primeras etapas de la vida y cómo desde la clínica podemos aproximarnos a esto y apoyarnos en algunas herramientas de diagnóstico, bien sea electrofisiológico, electroencefalograma, etcétera, o bien sean imágenes funcionales e imágenes estáticas como las que se han estado discutiendo en este congreso. Bueno, pues yo he venido presentando de manera reiterada una experiencia que desde Colombia hemos tenido, que ha sido muy particular, que fue muy impactante en mi formación como médico, y es la experiencia de las madres canguro. Si ustedes lo evalúan un poco en ese difícil, digamos, en esa difícil frontera que hay entre la atención en salud y el impacto de los procesos educativos en las etapas tempranas de la vida, podrían ver cómo el programa de Madres Canguro ante todo se sustenta en el hecho de que recién nacidos de altísimo riesgo, que nacen con pesos muy bajos para sus edades gestacionales, pesos que oscilan entre los 800 gramos y los 2000 gramos, o sea, pesos muy bajos, pueden ser rápidamente incorporados al ambiente materno a través de ser colocados en el pecho de la madre y hoy en día también del padre. Esto mirado a largo plazo, porque estoy hablando de un programa que se gestó en Colombia hace ya más de 30 años y que ha impactado toda Latinoamérica y el mundo en general, pero nos ha permitido aprender cosas muy importantes en cuanto al desarrollo humano. Es un modelo, como se reconoce desde la neurociencia, es un modelo, digamos, de aproximación clínica a una realidad de neurodesarrollo y nos ha enseñado varias cosas. De las cosas que nos han impactado más, primero es el reconocimiento de la diversidad humana. Es el reconocimiento de que aquello que hemos llamado históricamente las diferencias o el niño diferente, etcétera, son realmente individuos que se incorporan a un espectro diverso de lo humano. Y en esa diversidad de lo humano las posibilidades, las habilidades para desarrollarse en términos de atención, en términos de desarrollo cognitivo, desde el desarrollo sensorial y motor, desde el desarrollo más elemental en lo fisiológico, que es la capacidad de adaptarse al medio ambiente, pueden ser entendidas como procesos que se aprenden. Presentado de manera muy simple, aprendemos a vivir la vida no solo en el ambiente extrauterino, extramaterno, sino desde el ambiente intrauterino estamos desarrollando procesos de aprendizaje que se van construyendo unos tras otros, unos con otros, podríamos casi decirlo un poco exageradamente, unos encima de otros, y que van implicando unos niveles de complejidad en el procesamiento de nuestro sistema nervioso. Entonces, este tipo de aproximaciones, en particular a mí, como persona y como profesional, me han ido desviando, si cabe la palabra, de la parte neurocientífica hacia los modelos y los abordajes educativos. Me han ido enfrentando cada vez más a un terreno de gran importancia para el ser humano en general, para las sociedades y las comunidades, y es la búsqueda de una socialización del conocimiento.
la búsqueda de una divulgación del conocimiento científico que, como lo decía ayer en mi conferencia, está planteada en términos de personas puente, de individuos que, conociendo el desarrollo de la ciencia de los últimos años y entendiéndolo en sus dimensiones diversas, sean capaces de buscar un puente, construir y favorecer la construcción de un puente divulgativo para favorecer que ese conocimiento científico sea apropiado y apropiable por otras disciplinas y por otros espacios. En este caso, la epistemología de la didáctica, de la pedagogía, es una epistemología que se aleja de manera importante del episteme y de la epistemología de la ciencia. ¿Por qué digo que se aleja? Porque utilizamos aproximaciones diferentes. En la ciencia se aproxima más desde lo cuantitativo, se aproxima mucho más desde la precisión, desde el diagnóstico, etcétera, mientras que en la educación buscamos más los niveles integrativos, buscamos más apreciaciones de relato, de seguimiento, y de hecho son metodologías típicas de las ciencias sociales y que tienen que ver con los análisis cualitativos. Eso implica que para generar un diálogo entre la neurociencia y la educación hay necesidad de definir una nueva epistemología, un nuevo espacio de desarrollo del conocimiento que vincule estas dos formas de ver los procesos, los fenómenos. Y como en todo diálogo, pues se requieren dos dialogantes como mínimo, y allí es necesario la intervención de multidisciplinaria, interdisciplinaria y de diferentes personas que sean desde su punto de vista y desde su mirada aportantes a ese proceso. La idea de Madres Canguro surge en Colombia en los años 80, relacionada y propuesta por unos profesores de la Universidad Nacional de Colombia y del Instituto Materno Infantil de Bogotá, que estaba relacionada de forma directa con la carencia tecnológica de equipos para el soporte de recién nacidos de altísimo riesgo. No teníamos, en resumen, incubadoras suficientes, no teníamos equipos de soporte respiratorio, ventilatorio, como lo llamamos nosotros, ventiladores, o sea, equipos que favorezcan en niños que no saben respirar, que no han aprendido a respirar, así de simple, favorezcan un ciclo respiratorio estable para que puedan supervivir. En ese caso y en ese sentido, ante esa carencia, pues voy a decirlo en cifras concretas, en el materno infantil en el año 78 teníamos 2 ventiladores para todos los niños que llegaban con muy alto riesgo. Eso implicaba que de los niños que llegaban requiriendo un ventilador, fácilmente podría haber una mortalidad de más del 60 o 70%, porque no había cómo apoyarlos. 3 profesores del área de pediatría, yo en ese momento estaba en mi proceso de formación y me integré un poco a ese trabajo, pero ellos fueron los proponentes, el profesor Luis Navarrete, el profesor Héctor Martínez y otro profesor más de pediatría, tomaron una referencia muy sencilla desde la biología, y es el ejemplo de los marsupiales. Cómo la madre canguro toma a su bebé y lo introduce en la marsupia recién nacido, porque este bebé canguro, que es un individuo biológicamente aún no preparado para vivir en el ambiente extrauterino, pues requiere un apoyo, y lo introducían en su marsupia. Ellos lo pensaron de manera bastante simple, no tenía una gran complejidad científica en términos de sustentación de papers y de trabajos, sino fundamentalmente era intuitivo este desarrollo, y dijeron, ¿por qué no hacemos lo mismo? Eso pues existen experiencias en el Perú con las madres que colocan a sus bebés recién nacidos con dificultades en espacios llenos de maíz caliente y le colocan algo de humedad, es algo similar, pero digamos el impacto que esto tuvo estuvo relacionado con elementos muy simples, pero que fueron de un alto impacto en el desarrollo de estos niños y en la supervivencia. Estamos hablando de un país en el cual en ese momento de cada 1000 niños nacidos en el primer año de vida morían 40.
entre 40 y 50, cosa que seguramente aquí en el Perú ocurría igual y en todos los países suramericanos. Eso impulsó todo un desarrollo hacia la conceptualización del porqué de esos resultados, por qué era tan importante que el amor, el calor y la leche materna se vieran reflejados en un resultado inmediato tan importante de supervivencia. Pero por el otro lado, la pregunta que en ese momento me surgió a mí, que de alguna manera pues he sido el abanderado de ese seguimiento luego, es ¿y qué pasa con los cerebros de estos niños? ¿Qué pasa con un niño que supervive después de haber tenido un alto riesgo fisiológico, un alto riesgo de morir, que logra recuperar su función respiratoria, su función cardíaca y posteriormente su cerebro, ¿qué? Y entonces a partir de esa pregunta y mirando un poco el espectro de todo lo que iba a resultar, he dedicado el resto de mi tiempo de formación a hacer un poco el seguimiento de esos procesos. Y eso, como te decía anteriormente, pues me ha vinculado de manera directa con la educación. Por eso lo he presentado en este congreso como un modelo en el cual se vincula de manera clara la neurociencia con una experiencia clínica y asimismo trasciende hacia la experiencia educativa. Sí, la pregunta no admite una respuesta simple, ¿no? Es una respuesta compleja porque no es igual, no hay una condición de uniformidad en esto. Entonces hay grados de reversibilidad en algunos factores, grados de irreversibilidad en otros. Se ha estudiado realmente poco para la necesidad que tendríamos del estudio, por ejemplo, del impacto de la nutrición y de la malnutrición en el desarrollo del sistema nervioso. Son estudios que por algún motivo no tienen tan alto financiamiento investigativo, etcétera, y allí hay como unos grandes vacíos en ese desarrollo. Pero lo que de alguna manera yo he planteado en la conferencia inicial de este congreso y que era fundamentalmente una apertura a lo que los grandes investigadores que son los desarrolladores de este conocimiento y que están siguiendo con el cronograma del Congreso han ido ratificando, ya con estudios más precisos, con estudios detallados de cómo se impacta el sistema nervioso por las diferentes condiciones de vulnerabilidad o asociadas con condiciones ambientales que generan un diálogo permanente entre genética y medio ambiente, que es algo bien interesante. El profesor Michael Posner acaba de hacer una presentación muy importante, ha sido una de las personas que más ha trabajado para buscar entender el cómo la genética se mete en el ambiente y el ambiente se mete con la genética, y ya no es ese determinismo forzado que imaginábamos hace 30 o 40 años donde la genética nos decía qué íbamos a hacer en el futuro, sino es la comprensión de que ese grado de irreversibilidad que se imaginaba con ese determinismo genético va adquiriendo una lectura mucho más amplia, más de mente abierta, en el sentido de que la genética puede ser transformada desde el ambiente y de que el diálogo entre genética y ambiente pues obviamente involucra la experiencia sensorial, involucra los aprendizajes motores, involucra lo más elemental que, como lo manifestaba el profesor Clancy también, tiene que ver con la capacidad de adaptarse a las circunstancias estresoras de estrés del ambiente. Lo más elemental, que es regular temperatura, regular respiración, regular ritmo cardíaco, nos está enseñando cómo vivir en este medio. Entonces ha surgido una palabra muy importante que siempre hoy en día la vemos en este tipo de reuniones, y es la autorregulación, la self-regulation, que es un modelo de comprensión transversal a todos los procesos humanos, procesos cognitivos, sensoriomotores, etcétera, que es como un gran objetivo, una búsqueda permanente que debemos hacer quienes trabajamos en salud y quienes trabajamos en educación. Es una búsqueda permanente que está construida hoy en día con herramientas de la neurociencia, pero que obviamente requiere también una apropiación crítica de esas herramientas. No es simplemente traer la ciencia para que nos diga cómo hacer la educación, no puede ser así. Requiere que los educadores se incorporen dentro de dinámicas más amplias con grupos
que trabajan las políticas, grupos que se vinculan desde las ciencias sociales, desde la antropología, etcétera. Tiene que ser una construcción social mucho más amplia para que realmente esa apropiación dé unos resultados reales, que no simplemente trabajemos desde islas aportando nuestra manera de ver algo. Bueno, reflexiones, diría yo, hay unas centrales que tienen que ver fundamentalmente con la búsqueda permanente del ser humano para encontrar respuestas. Y la primera reflexión que yo personalmente me planteo y que trato de transferir a los educadores es la búsqueda de las respuestas es muy importante, pero es más importante la aclaración de cuáles son mis preguntas, que seguramente pareciera una obviedad, pareciera obvio que las preguntas están ahí, pero no siempre son tan claras. Y para esas preguntas pueden surgir muchísimas dimensiones de respuesta. En ese sentido, yo siempre trato de orientarme y orientar mis charlas hacia una dimensión de aquellas preguntas que nos permitan elaborar los conceptos, que no nos den fórmulas mágicas, que no generen como respuesta una apropiación del conocimiento para instrumentalizarla en extremo. Es decir, no es una cuestión simplemente de buscar herramientas para un trabajo, es una cuestión de conceptualizar qué queremos y hacia dónde queremos ir. Y de acuerdo a eso hay muchas herramientas. Y las herramientas pueden ser utilizadas desde diferentes contextos. Entonces la segunda recomendación, en la cual también soy muy insistente, es en el análisis contextual. Cuando hablamos de la relación entre texto y contexto, fundamentalmente lo que se trata es de establecer que no todos los textos, no todas las situaciones puntuales se mueven igual en todos los contextos. Que cuando yo voy a trabajar con un niño en el cual establezco unas dinámicas culturales o tengo como base unas dinámicas familiares, culturales y sociales típicas, voy a hablar de cualquier niño que vive en la sierra, cerca a Lima o lejos de Lima, no puedo apropiar de manera directa como en un injerto estrategias y técnicas e instrumentos y herramientas que me han sido transferidos desde otros escenarios, sino tengo que entrar en una apropiación contextual de esas herramientas. Y esa contextualización hace que el significado de las cosas pueda transformarse de manera dramática. Entonces ese cambio contextual es fundamental asumirlo desde lo educativo. Si asumimos que no todo puede ser aplicable de manera directa y que tenemos que desarrollar conceptualmente un espíritu crítico para interpretar este conocimiento, y ahí es donde vuelvo a insistir en la construcción de nuevos epistemes, una epistemología que vaya integrándose como resultado de estas interacciones, pues el reto fundamental para los educadores, que en principio, como me has oído hablar, yo soy esencialmente un educador y me precio de serlo, el reto fundamental es reconocer que dentro de las nuevas dinámicas sociales, culturales, mundiales, económicas, lo que quieras ponerle allí, es fundamental un replanteamiento del hacia dónde vamos y la reubicación contextual dentro de la diversidad. Fundamentalmente esas serían mis recomendaciones.